Buenas tardes, bienvenidas a este video para la asignatura Probabilidad y Estadística. El día de hoy vamos a continuar en la construcción de nuestra tabla y vamos a avanzar para poder calcular las llamadas medidas de centralización. Y recordando que existen estos conceptos de medidas de centralización y medidas de dispersión. Las medidas de centralización son la media aritmética, que también se llama promedio, la mediana y la moda. Y estas medidas de centralización lo que hacen es tratar de describir al conjunto de datos, a todos esos datos en este caso, desde los datos que los representan al centro. Y las medidas de dispersión van a tratar de describir al conjunto de datos, pero nos van a tratar de indicar qué tan lejos están unos de otros. Las medidas de dispersión son la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el rango. El día de hoy nos vamos a concentrar en las medidas de centralización. Para calcular la media o media aritmética, necesitamos construir o agregar una columna a nuestra tabla. Esta columna se llama X por f de X. Dato, aquí está la X, dato por frecuencia. Y lo que hay que hacer es precisamente hacer esta multiplicación. Entonces nos colocamos en la primera casilla y le damos igual para poner una instrucción. La instrucción será a mi primer dato, multiplícalo, para ello lo ponemos el asterisco, multiplícalo por la frecuencia que le corresponde. Dato por frecuencia, corresponde precisamente al título de la columna. 1 por 2 nos va a dar 2. Y así tendríamos que hacerlo con cada uno. Aquí igual, segundo dato por asterisco, su frecuencia. Y en este caso, como tendríamos que hacer lo mismo para cada uno, 3 por 20, 4 por 7, 5 por 2 y 6 por 2, pues podemos aprovechar el recurso que ya sabemos de replicar la instrucción. Nos colocamos en la casilla que tiene la instrucción, vamos a la parte inferior derecha, seleccionamos y arrastramos. De esta manera obtenemos nuestra réplica de la instrucción y ya tenemos todas las multiplicaciones. Ahora calculamos la suma. Ya saben que podemos ir aquí arriba a el símbolo sigma, enter, o podríamos colocarnos en la casilla, poner la instrucción igual, suma, paréntesis, seleccionar todo lo que quiero sumar, cierro paréntesis y le doy enter. De las dos formas obtenemos la misma respuesta. ¿Y cómo calculamos la media aritmética? La media aritmética la vamos a calcular dividiendo la suma de X por frecuencia entre la suma de la frecuencia. En este caso 166 entre 60. Nos colocamos aquí a un costado de donde está el nombre y pongo la instrucción igual suma de X por f de X entre la suma o el total de los datos. 166 entre 60. Damos enter y vemos que nos da la media aritmética, o sea, el promedio. ¿Qué significa? Que en promedio las familias encuestadas tienen 2.76 hijos. En la realidad tendríamos que saber si este dato nos funciona, porque nosotros sabemos que no puede tener una familia hijos con decimal o con fracción. O tienes 1, o tienes 2, o tienes hijos en números enteros. Pero es una representación para estas familias de este conjunto de datos. Recuerden que pueden redondear aquí donde están estos ceros con una flecha a la izquierda o a la derecha
Podemos pedirle que me dé más o menos decimales. Podemos poner 3 nosotros para nuestra clase. Ahí lo tenemos. Vamos a explicar en este video también la moda. La moda es muy sencilla de determinar, porque lo que hay que hacer es saber o indicar, perdón, qué número es el que se repite más veces. De estos números que representan la cantidad de hijos que hay en una familia, ¿cuál es el número de hijos que se repite más veces? Pues nos vamos a la frecuencia y tratamos de descubrir cuál es el número de hijos que más se repite. Podemos ver que 27 es la frecuencia mayor. Eso me estaría indicando que la moda en este grupo de personas es 2. O sea, 2 hijos por familia. Podemos dejar solo el 2. Aquí solo estoy haciendo el apunte para tratar de explicar lo que significa. 2. La moda es 2. Significa que hay 2 hijos por familia, es lo que más se repite. Tenemos que indicar qué tipo de moda presenta ese conjunto de datos. Existe la colección de datos unimodal, donde hay una única moda, bimodal. Si existieran 2 datos con la misma frecuencia y esta fuera la más alta, en algunos libros indican que existe trimodal. Si 3 datos distintos tuvieran la misma frecuencia y fuera la más alta. Y a partir de aquí dicen que si hay 4 o más datos que comparten la misma frecuencia y es la más alta, entonces diríamos que no existe la moda. Y eso se indica de esta manera: amodal, amodal, sin moda. Algunos libros indican que a partir de que existan 3 modas ya podría ser amodal. Entonces, depende del libro que ustedes consulten. Podríamos indicar unimodal, bimodal y amodal, o unimodal, bimodal, trimodal y amodal. Para nuestro caso, como hay un solo dato que se repite más veces, decimos que nuestra colección de datos es unimodal. Y vamos a, solamente para que ustedes apunten, ¿cuál es la fórmula para calcular la media aritmética? Recordemos esta fórmula para calcular la media aritmética. Media aritmética o promedio se representa con una X y una barra, X barra en algunos libros. La sumatoria de X por f de X, dato por frecuencia, la suma de estos datos, entre el número total de datos, que fue lo que hicimos. En nuestro caso, esa sumatoria de X por f de X representa a esta suma de aquí, y la suma del número de datos está aquí debajo de la frecuencia. Espero que este video les sea de utilidad.